y vamos a estudiar esas dos palabritas por separado. Elección incondicional. Eso es la manera en que vamos a dividir nuestro estudio, pero vamos a ir allá en un momento. Pero así lo presenta Sproul, como la elección que descansa en la soberana voluntad de Dios de salvar a quien Dios le plazca. Esa es en resumen la doctrina. Ahora, ¿dónde descansa en la escritura esa doctrina? Bueno, en varios textos, pero hay uno que yo creo que es quizás el texto más contundente en esta afirmación. Efesios capítulo 1. Vayan su Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a estar estudiando versos 3 al 7. ¿Lo tienen? Yo quiero que lo tenga ahí en su Biblia porque vamos a estar señalando varios aspectos ahí del texto. Efesios 1, 3 al 7. Leo en favor de ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios, ¿qué cosa? Nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, varias cosas que vamos a destacar de allí. Quizás el término que más llama nuestra atención es el que se encuentra en el verso 5. Nos predestinó. Y entonces aquí ya hablamos de la predestinación, ¿verdad? Que es como esas doctrinas que uno dice, ay, ¿cómo es eso, verdad? Como oscuras y como extrañas, como que uno dice, uy, no, esto es muy raro. Pero ahí está el término, es un término bíblico, predestinación, ¿verdad? Y esta doctrina de la elección incondicional también es conocida como la doctrina de la predestinación. No son técnicamente lo mismo, pero sí en esencia se refieren a la misma realidad. Y es que Dios, por su soberana voluntad, nos ha elegido previamente para salvación. Entonces, como les decía, quiero que estudiemos esta doctrina estudiando las dos palabras que la conforman. Elección, vamos a entender qué significa la elección. Y en segundo lugar, vamos a entender qué significa que sea incondicional. ¿Estamos claros? Entonces, esta enseñanza tiene 2 puntos. Número 1, elección. Número 2, incondicional. Sencillo. Número 1, elección. El texto que acabamos de leer de Efesios nos dice en el verso 4, porque Dios, ¿qué cosa? Dios nos escogió. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver, mis hermanos, es que hablamos de elección porque el texto habla de elección. El texto está diciendo claramente que Dios lo que muestra el objeto al cual Dios eligió, personas, en este caso los creyentes, nos escogió en Él. Entonces, la primera realidad es considerar quién fue el que escoge, quién es el que escoge, quién es el que elige. Dios, dice el texto. Y de nuevo, recuerden la analogía de la puerta. Usted cree cuando está delante de la puerta que usted es el que elige a Dios. Usted es el que cree que tomó una decisión. Acepta a Cristo en tu corazón. Así presentamos muchas veces el Evangelio. Entonces, claro, le ponemos como en la persona que la persona es la que elige. Y sí, o sea, el texto, la Biblia también habla de esa manera, en ese lenguaje. La luz vino al mundo, pero la gente prefirió las tinieblas que la luz. Es decir, eligieron las tinieblas por encima de la luz. Entonces, sí hay un elemento de ese lenguaje, pero la verdad es que cuando pasamos por la puerta nos damos cuenta que ha sido Dios el que nos escoge. Entonces, eso es muy importante. Lo primero es que la Biblia presenta que no somos nosotros los que hemos elegido, es Dios quien nos ha escogido. Ahora, eso nos parece a veces extraño y luchamos con esa idea, pero tendríamos que luchar con toda la Biblia.
porque en toda la Biblia está la elección. Piense por un momento. Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham. ¿Cuántos hombres habían en la tierra? Abraham era un pagano, vivía en Ur de los Caldeos, adoraba a otros dioses, pero Dios puso su mirada en Abraham y lo eligió y lo llamó. Pensemos en Moisés. Dios escoge a Moisés y lo elige para que él sea liberador de un pueblo. ¿Había podido escoger a otro mejor? Claro. Moisés ni siquiera sabía hablar. Y normalmente lo que Dios escoge es lo más inadecuado para la tarea que lo manda a hacer. ¿Se han dado cuenta de eso? Que así es el patrón de Dios. Como que Dios escoge a un copero para construir una ciudad. ¿Qué tiene que ver servir las copas de un rey con levantar un muro? Y Dios escoge a Nehemías para que vaya y restablezca una ciudad. Dios se complace en escoger, en elegir lo más inadecuado para hacer cosas extraordinarias. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Dios elige a Abraham, Dios elige a Moisés, Dios elige a Israel. Dios le dice a Israel, entre todas las naciones, yo los elegí a ustedes. ¿Porque eran extraordinarios? No, todo lo contrario, porque ustedes eran lo peorcito. Ni siquiera eran pueblo. Eran una nación esclava y yo los elegí para hacerlos un pueblo. David. Allí estaba el profeta Samuel tratando de ver quién era el sucesor de Saúl. Y claro, primero pasa el mayor, los más fuertes, los más poderosos. Y por allá hay un peladito que ni siquiera está en la fila, que se llama David, porque pues ese es el niño de la casa y de rey no tiene nada. No tiene ni siquiera la edad. Está por allá jugando con las ovejitas y cuidándolas y demás. Pero Dios es a ese que ha escogido. Y dice, no, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Nótese que no es de candidatos, candidatos había. ¿Quién quiere ser el próximo rey de Israel? La fila estaba ahí. Dios eligió primero que tenía que ser de la familia de Isaí. Esa es la primera elección. Y a partir de ahí le hacen fila. Pero no es haciendo fila que se llega, sino que Dios ya había elegido a uno. Y ese era David. Entonces, si peleamos con la idea de que Dios elige, tenemos que pelear con toda la Biblia. Porque en toda la Biblia ese patrón de la elección está. Por todas partes Dios está eligiendo, escogiendo, llamando a personas individuales para propósitos particulares. Entonces, Dios es una prerrogativa divina. Esa palabra escogió es una palabra en el que el idioma original implica escoger entre muchos. Ahora, no solamente es Dios quien escoge, sino que Dios escoge personas para salvación, y en ese sentido la elección tiene una connotación escatológica y salvífica. Es decir, cuando Dios elige, no solamente elige para tareas, sino elige para salvación. Vamos a leer Marcos capítulo 13, verso 20. Y el que lo encuentre lo puede leer. Marcos 13, 20. Cualquiera. ¿Por causa de qué? De los que él ha elegido, los ha cortado, y está en términos escatológicos, es decir, está hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? De lo que viene. Dios ha cortado los tiempos por razón de a quienes ha escogido para salvación. Mateo 24, 31, en esa misma idea. Mateo 24, 31. Ok, entonces de nuevo, está hablando de los últimos días, de ese momento escatológico donde Dios va a reunir. ¿A quiénes va a llamar así? A sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, noten que está en clave escatológica y de redención. Dios ha escogido personas para salvarlas en el día final. Entonces, Dios, ¿quién es el que lo escoge? Dios. Y Dios escoge personas para salvarlas.
3. Algo muy importante de la elección es que la elección sí tiene un carácter colectivo. Entonces vamos a leer Tito 1:1 y alguien que busque segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 1 y verso 13. Entonces, alguien que busque Tito, ¿quién está buscando Tito para que lo lea? Tito 1:1 y alguien que busque segunda de Juan 1, verso 1. Ajá. Entonces, Pablo, elegido por Dios para que los elegidos de Dios, ¿lo ven? En ese saludo. Entonces, hay una elección. Pablo le está hablando a Tito de que Dios ha elegido a un grupo de personas para salvación. Y allí está. Ahora, segunda la carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Ok, ¿la iglesia qué? Elegida. Ahora el verso 13, por favor, ahí mismo. ¿Ven? Pablo está hablando de dos comunidades. A la que le escribe, que es la comunidad elegida, la iglesia elegida, y ahora en el verso 13, una hermana que también ha sido elegida. Las iglesias son las elegidas. Las iglesias son las elegidas, las escogidas por Dios. Entonces hay una elección que es colectiva. Dios llama a grupos de personas. Dios ha elegido salvar su iglesia. Y eso es muy importante por otra doctrina que van a considerar, no sé si mañana o el lunes, ¿verdad? Y es por quién murió Cristo. Dios vino a rescatar a su iglesia. Hay un grupo definido, los elegidos, la iglesia. Es por esa iglesia que Él viene por segunda vez. Entonces ahí está ese elemento de que la elección es colectiva. Pero la elección no solamente es colectiva, sino que también vemos testimonio de que la elección es particular. Es decir, Dios no elige solamente al montón, sino que Dios nos llama por nombre. Romanos 16:13. Romanos 16:13. Ahí está en pantalla, alguien que lo lea, por favor. Ok, ese distinguido creyente. ¿Qué versión están usando ustedes, hermanos? Ah, con razón. No, léalo a alguien en la Nueva Américas. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y a su madre que ha sido también como una madre para mí. Elegido creyente. Entonces está hablando de Rufo como alguien que ha sido elegido. Y la palabra ahí es la que les mencionaba hace un momento, seclegomai, que está en ese uso de la palabra de elección, ¿verdad? Entonces hay una elección particular de una persona llamada Rufo, al que llama elegido. Entonces, cuando hablamos de la elección, número uno, hablamos de que es una prerrogativa de Dios. ¿Quién elige? Dios. Cuando hablamos de elección, en segundo lugar, pensamos que Dios elige para qué. Para salvar personas, lo vimos en los textos de Mateo y de Marcos, para que en el día final a sus elegidos Él los llame de los cuatro vientos y los introduzca a su reino. Entonces, Dios es el que llama, Dios llama para salvar ¿a quiénes? A un colectivo al que llama su iglesia, pero no solamente es un colectivo como un grupo de personas al montón, sino a personas en particulares como Rufo, a las que une a ese cuerpo llamado la iglesia. Entonces, Dios elige, cuando hablamos de la elección, estamos diciendo que Dios, por el deseo de su voluntad, Dios elige personas para salvarlas, introduciéndolas a un grupo de personas que se llama la iglesia. Esa es la manera en la que funciona este tema de la elección. Entonces, ya hemos hablado de la elección y creo que ahí no tenemos tanto problema, ¿verdad? Porque de nuevo, toda la Biblia se escribe con esa línea de la elección. Dios está eligiendo a cada rato en la Biblia. Nuestro problema es con la segunda palabra, incondicional. Entonces vamos a tratar de pensar juntos qué significa eso de incondicional. Entonces, ya que hemos visto que la prerrogativa es divina, Dios es el que elige para salvación a personas que unen un colectivo llamado su iglesia, la cual también llama a su elegida. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿sobre qué base Dios elige a esas personas?
¿Cuál es la base que lleva a Dios a elegir a esas personas? ¿Cuáles son las razones que Dios tiene para elegir a esas personas? ¿Hay una base, hay un fundamento, hay razones detrás para elegirlas? Bueno, volviendo al texto de Efesios capítulo 1, el texto nos dice que Dios nos escogió ¿cómo? En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí hay tres cositas como muy importantes para señalar. Número uno, recuerden, es Dios el que elige. Número dos, Dios nos elige en la persona de su Hijo Jesucristo. No aparte de Cristo, sino nos elige en Cristo. Y eso lo vamos a ver la importancia de eso en un momento. Y nos elige antes de que el mundo fuera fundado. Entonces, hay un elemento de, número uno, es la decisión de Dios. Número dos, descansa sobre la realidad de si estamos en Cristo o no, ¿verdad? Y número tres, esa elección se da en el tiempo antes de que el mundo existiera. Entonces, vamos a tratar de ver por lo menos 4 elementos aquí importantes sobre este tema de lo incondicional, preguntándonos sobre qué base elige Dios. Lo primero que debemos ser conscientes es que la elección de Dios se da con base en su soberanía. Dios elige con base en su soberanía. Alguien que lea Hechos 13:48. Está en pantalla, ¿no? La gente de media está muy... Hay que traer a los del sur a que hagan aquí un curso. Muy bien. Ok, ¿creyeron quiénes? Todos los que qué. Creyeron todos, pero todos quiénes, todos los que estaban, esa palabra es muy fuerte todavía, destinados a la vida eterna. Entonces, los que creyeron fue los que Dios había elegido. Esos fueron los que creyeron. Hechos 13:48. Ahora leamos Juan, capítulo 6, verso 65. Qué maravilla. ¿Quién lo lee? Wow. Jesús está diciéndole a la gente que lo está escuchando, yo les he dicho, nadie puede venir a mí para reconocerme como Señor y Salvador si el Padre no le ha concedido eso. Pregunta, ¿en las manos de quién entonces está esa realidad? En última instancia. De Dios. A menos que nadie puede venir a mí. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Sí, Él lo dijo. Pero también dijo, nadie puede venir a mí a menos que. Esto es una condición sin la cual no es posible. A menos que, ¿cuál es la condición? Se lo haya concedido el Padre. Entonces, ¿bajo qué base Dios elige? Bajo la base de su voluntad, de su soberanía. Es una decisión enteramente de Dios, de su soberanía. Número 2, ¿sobre qué base elige Dios? Sobre la base de su decreto eterno. Efesios 1:4, que lo acabamos de leer, Dios nos escogió en Cristo. Bueno, vamos a leerlo. Efesios 1:4. Ahí está. ¿Quién lo lee? Entonces, Dios nos escogió en Él. Aquí está hablando de temporalidad. Antes de la creación del mundo. Es decir, en sus decretos anteriores de hacer todas las cosas, Dios escogió. Allí está detrás de la escena de la creación. Romanos 9:11. Vamos a leerlo desde, vamos a leer ese texto porque ese texto es muy importante. Vaya usted en su Biblia a Romanos 9 y vamos a leer desde el verso anterior para poder entender mejor la idea. Desde el verso 9, Romanos 9:9, y vamos a ir hasta el 12. Lo voy a leer aquí en la pantalla para que ustedes la lean en su misma versión. Y la promesa es esta.
el próximo año volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuáles eran los hijos que va a tener Sara? ¿Cómo se llaman los hijos que ha tenido Sara? Isaac y Sara solamente a Isaac. Abraham, Ismael, Isaac, gracias. No solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado, Isaac. Siguiente. Sin embargo, antes de que los mellizos, ¿cómo se llaman los mellizos? Esaú y Jacob, antes de que ellos nacieran, o antes de que hicieran algo bueno o malo. ¿Lo ven? Antes de que ellos nacieran, antes de que ellos pudieran hacer algo bueno o malo, ¿qué había hecho Dios? Y para confirmar, ¿qué cosa? El propósito de la elección divina, es decir, la razón, la base sobre la cual Dios dice es Jacob y no Esaú, es el propósito de una elección que él había tomado. ¿Qué pasó? Verso 12. No en base a las obras, lo repite, sino del llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Esaú. Y Jacob venía ahí amarradito, ¿verdad? Con la mano puesta ahí. El mayor servirá al menor. Hermanos, es la elección de Dios, la base sobre la cual las cosas suceden. Y está diciendo entonces aquí que es ese decreto eterno, es por causa de lo que Dios había determinado que fuera. Dios ya había dicho desde antes que el mayor serviría al menor, antes de que el mayor o el menor hicieran alguna cosa buena o mala, antes de que nacieran. Era por causa de la elección. Tercero, ¿sobre qué base nos elige el Señor o Dios? Sobre la base del sacrificio de su Hijo. Vamos al Evangelio de Juan, nuevamente, y al capítulo 6, sobre la base del sacrificio de su Hijo. El texto que leímos en Efesios dice que Él nos escogió en Él, en Cristo. Entonces vamos a ver qué significa eso. Juan 6, verso 37. Ahí está, ¿quién lo lee? Y al que a mí viene, no lo rechazo, ¿verdad? Entonces allí está, se le han dado a Cristo. Es decir, el Padre le ha dado a Cristo a personas y es en Él donde se halla esas personas para salvación. Cristo se constituye como en ese lugar de refugio, en ese lugar donde se refugian los que están perdidos. Es como ese lugar de descanso. Es ese espacio donde la gente llega a hallar salvación. Es en Él y solamente en Él que lo pueden experimentar. Vamos a leer ahora el verso 60, ahí mismo en Juan 6, pero ahora el verso 65. Muy bien, ahora el capítulo 13, verso 18, Juan 13, 18. Alguien que lo lea, por favor. Okay, entonces Jesús está diciendo, no me refiero a todos ustedes respecto a la traición. Yo sé a quienes he escogido. Aquí está Jesús diciendo, es en mí que han sido escogidos. Yo los he escogido. Y este refiere a su propia persona. Capítulo 15, verso 16. Muy bien, entonces, ¿quién escogió a quién? Muy bien. Lo que Jesús está diciendo aquí, lo que el texto está tratando de mostrar, el Evangelio de Juan, es que esa elección que se dio desde la eternidad pasada era una elección que se dio en virtud del plan que Dios tenía de redimirnos a través de Cristo. Es decir, Dios nos elige en la persona de su Hijo Jesucristo, porque se requiere que sea Jesús, porque la manera en la que podremos ser salvos es solamente a través de su sacrificio.
Y lo que esto revela es que no es una elección que es adrede o que viola la justicia de Dios. No, porque Jesús mismo va a pagar lo que merece la justicia de Dios. Va a pagar por los pecados de esos que ha elegido en la cruz del Calvario. Así que la deuda que nosotros tenemos con Dios por causa de nuestra naturaleza rebelde contra Dios, ya habrá alguien que la pudo haber pagado. Y si esa persona la paga, Cristo Jesús, entonces yo ya no tengo deudas. Y ahora, entonces, estando yo en Él, Dios me ve como ve a Cristo, justo. Y entonces es en la persona de Jesús que yo he sido elegido, es en su sacrificio, es en su muerte y en su resurrección en la que yo hallo la salvación, porque no es posible nacer de nuevo, llegar a ser salvos sin la intervención del Hijo. Es solamente en el Hijo en el que nosotros podemos llegar a ser salvados. Nos estamos preguntando sobre la base de qué somos salvados. Y hemos dicho sobre la base de su soberanía, sobre la base de su decreto eterno, sobre la base del sacrificio de su Hijo. Y ahora vamos a decirlo en forma negativa. No por causa de la fe o por causa de las obras previstas. No por causa de la fe o por causa de las obras previstas. Y esto es muy importante porque nuestros hermanos arminianos es aquí donde tropiezan. Y lo vamos a ver en un momento. Porque algunos dicen, no, es que, claro, sí, Dios nos elige, pero Dios nos elige es porque Él ve que nosotros vamos a elegirlo a Él. Entonces, como que Dios es un cazatalentos y que va por el mundo diciendo, este es un diamante en bruto, todavía es bruto, pero puede ser un diamante. Este es un bruto en diamante, no mentira, es un diamante en bruto. Y Dios nos ve y nos ve ahí como perdidos y dice, pero es que yo sé que si yo hago ciertas cosas, Él va a brillar. Y como que Dios lo que ve es nuestro potencial. Y entonces Dios, viendo nuestro potencial, nos dice, este muchacho puede ser el próximo Messi del reino de Dios. Y entonces lo elige. No funciona así. Muchos creen que es así, como que lo que Dios ve es que Dios ve el potencial y de acuerdo a lo que Dios ve, como que Dios dice, este sí, pero no, no hay que hacer nada. No se hace un tinto con este muchacho, este no. Y piensan que funciona así, que funciona como con base a cómo es la persona. Y si la persona realmente tiene ciertas cosas que Dios estima valiosas por las cuales entonces lo va a elegir. Pero el texto, la Biblia no presenta una lección de esa manera. Si volvemos a Efesios 1:4, dice que Él nos eligió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Ustedes que son juiciosos estudiando la Biblia, implica propósito, ¿sí o no? Una intención. ¿Cuál es la intención? Seamos santos y sin mancha delante de Él. La intención es que al elegirnos, nosotros lleguemos a ser esto, santos y sin mancha. Pero la elección está primero, antes de que lleguemos a hacer esto. Si fuera la razón, diría, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo porque éramos santos y sin mancha delante de Él. No, el texto no dice por qué, el texto dice para qué. Entonces, no es en razón a que seamos buenas personas que Dios nos ha elegido, no. Es, de hecho, como hemos mencionado, todo lo contrario, es sin merecimiento. Pablo describe la santidad como el propósito de la elección, no como la base de la elección. Es para eso que somos salvados, para ser santos. No porque somos santos, somos salvados. No, es al revés. No somos salvados, diríamos, por las buenas obras, sino para las buenas obras. ¿Es claro? Eso en cuanto a la bondad. Entonces, Dios no nos salvó porque previó algunas obras en nosotros. De hecho, ya lo hemos leído, ¿verdad? Antes de que hicieran el bien y el mal. Lo había elegido. Pero algunas personas dicen, no, lo que Dios vio es la fe. Y lo que realmente Dios ve es la fe. Y es por causa de si una persona tiene fe o no que lo elige. Efesios capítulo 2, versos 6 al 8. Vamos a ver esos versos juntos. Porque algunas personas dicen, no son las obras, pero sí es la fe. Es por causa de la fe que Dios sí elige. Vamos a ver Efesios 2.
Y en unión con Cristo Jesús, Dios, de nuevo, en Cristo, recuerden, eso es muy importante, es en Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de ¿qué? De su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros, de nuevo, en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia, aquí está la razón, esto es el porqué, que muestra razón, porque por gracia ustedes han sido salvados. Esto es muy importante. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces supongamos, hay que colgar ese cuadrito que está allá, ese pendoncito. Y hay que colgar ese pendón en esa pared. Yo les pregunto, ¿quién colgó ese pendón en esa pared? ¿Carlos? ¿Dónde está Carlos? Ah, Pastor Carlos. ¿Dónde dice Carlos? ¿Cuál Carlos? Hermanos. Bueno, entonces lo hizo el pastor, ¿verdad? El pastor Carlos lo colgó. Ahora, ¿ustedes qué pensarían si le dijeran, no, no fue él? Fue el martillo. Es decir, ¿quién puso ese clavo ahí? ¿El pastor Carlos o el martillo? El pastor, con el martillo. Exactamente. Entonces, piensen en eso, en esa ilustración acá. Es, ¿quién nos salvó? Dios. ¿Cuál fue el medio por el cual Dios nos salvó? La fe, el martillo. Ahora, ¿el martillo se lleva la gloria? No, el martillo simplemente es el medio. Y ahora, ¿quién le dio el martillo a Carlos? No procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Dios se lo dio, Dios le regaló el martillo a Carlos. Entonces, aún ese martillo que Carlos usó para poner el clavo, ese martillo no apareció, no cayó así como de la nada, no, Dios se lo dio. Aún la fe que tú tienes, si es que te mofas de tu fe, no, es que mi fe fue la que, como el que dice, no, es que el martillo mofándose, oh, yo fui el que puse ese clavo ahí. ¿En serio, martillito? ¿Tú crees que fuiste tú? No, tú simplemente fuiste un instrumento para que eso se pusiera allí. Pero aún tú, si te llegaras a mofar de que tú fuiste el que clavaste el clavito, te quiero decir algo. No procede de ti, sino que es regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Entonces tú puedes decir, sí, es la fe. ¿Pero qué es la fe? Es un regalo que Dios da. Es un regalo que Dios da. Entonces, tampoco es la fe, porque muchas veces hemos hecho de la fe como una obra. Y la fe no podemos hacerla una obra. La fe es el instrumento mediante el cual nosotros podemos unirnos a Cristo, pero no es lo que nos une a Cristo. Es la gracia de Dios. Es simplemente el martillo. Y aún el martillo es algo que Dios nos dio. ¿De qué nos vamos a creer que tenemos algo que ver con nuestra propia salvación? Esto es importante, como les decía, porque los arminianos creen que la base de la elección es el previo conocimiento de Dios. Es decir, lo que ellos creen es que lo que Dios hace es que Dios prevé las acciones de los hombres, sabe quiénes le van a recibir en el futuro y entonces sobre esa base de lo que Dios ha visto hacia adelante, les elige para confirmar su decisión. Entonces los arminianos sí creen en la elección, sí creen en la predestinación, pero creen en una predestinación condicional, no incondicional. Creen que la base por la que Dios elige a personas es porque Dios, que puede viajar en el tiempo, viajó a nuestro futuro y nos vio. Y vio que cuando nos predican el evangelio, nosotros íbamos a decir sí. Entonces Dios dijo, él va a decir que sí. Entonces yo me devuelvo y ahora, como él dijo que sí, yo también digo que sí. El asunto, al final de cuentas, es quién es el Señor de esta historia. ¿Quién es el verdadero soberano? Porque si funcionara así, Dios está atado, su voluntad está atada a que yo diga que sí primero. Porque entonces Él no se puede devolver en el tiempo y decir sí. Porque ¿qué pasaría si yo digo no
pero que Dios quiera decir sí. Exacto, finalmente es quien es soberano soy yo, porque Dios teniendo algo que quiere hacer por causa mía no lo hace. Entonces, lo que los arminianos creen es que es el previo conocimiento de Dios lo que lleva a Dios a devolverse en el tiempo y tomar una decisión de salvar. La fe reformada dice lo contrario, dice que Dios elige sin condición a la actuación humana, a quienes han de ser salvos, de tal forma que entonces Él orquesta todo para que la decisión que ellos toman confirmen la elección de Dios. Y esto nos lleva entonces a pensar nuevamente en qué es lo que creen los arminianos, y ya les he mencionado brevemente, pero quiero decirles dos cosas que ellos no creen, porque hemos hecho también caricaturas de los arminianos y creo que no nos ayuda en el debate teológico a hacer caricaturas de nuestros hermanos. Número uno, los arminianos no creen que todo el mundo será salvo. Eso no es cierto. Eso es universalismo y es una herejía. Ellos creen que las personas elegirán perderse, mientras que otros elegirán salvarse. Eso sí lo creen, pero no creen que todo el mundo será salvo. Número dos, los arminianos no creen que la gracia no sea necesaria para la salvación, porque también hemos dicho eso. Es que usted cree que es usted y no la gracia. No, ellos sí creen en la gracia de Dios y ellos entienden que requerimos la gracia de Dios. R.C. Sproul, hablando de Arminio, dice que la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Entonces, ellos sí creen en la necesidad de la gracia de Dios. Creen que la gracia es necesaria. Lo que no creen es que la gracia sea suficiente. Sí creen que necesitamos la gracia, pero que además de la gracia necesitamos algo más. Necesitamos que nosotros podamos decidir. Entonces, lo que creen es que la gracia habilita, pero no salva. Es como una obra sinérgica la salvación. Es en la que Dios hace una parte, pero yo tengo que hacer otra. De tal manera que ellos sí creen en la elección, pero condicionada, basada en la presencia de Dios, de aquellos que van a responder libremente a la oferta del Evangelio. Y entonces hablan de una gracia preveniente, que Dios pone en el hombre una gracia preveniente. Es como que Dios le otorga a todos los hombres una gracia que es la oportunidad de poder ellos decidir si van a ser salvos y que finalmente la última palabra está en manos de ellos. Y entonces que depende de lo que ellos elijan, entonces habrán sido elegidos por Dios o no. Nosotros creemos, como ya les he mencionado, que es al revés, que es en la prerrogativa de Dios. Y lo que el texto nos muestra claramente, lo que hemos leído en Romanos, Dios dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y eso lo hizo Dios antes de que ellos nacieran y antes de que hubieran hecho algo bueno o algo malo. Es en la elección de Dios que reposa eso. Ahora, quiero terminar con 3 objeciones comunes que se hace a esta doctrina. 3 cosas que personas objetan a esta doctrina. Lo primero es injusto, dicen algunos. Es injusto. La elección incondicional. Algunos dicen esta doctrina es injusta. Y básicamente lo que se está pensando es que es injusto que sea así. Que porque sí unos sí y otros no, eso es injusticia. Pero piense por un momento, la base de la elección no es la justicia. Si fuera así, nadie debería ser elegido por Dios. Si fuera por causa de la justicia, nadie merecería ser elegido por Dios. ¿O hay alguien que se lo merece? Ninguno. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros pensamos que los seres humanos estamos como en cero, en la recta numérica. ¿Recuerdan la recta numérica? Eso fue como 4º grado, 5º grado, no me acuerdo, que le enseñaron a uno la recta numérica, que están 1, 2, 3, 4, pero que la recta numérica también funciona hacia atrás, -1, -2, -3. Nosotros creemos que la humanidad está en cero y como que la elección es un tema que Dios dice, ok, aquí tengo el grupo de la humanidad y entonces a partir de esta realidad de que están en ceros, a ver, yo decido, ustedes para acá y ustedes para allá. Unos bien, otros mal.
Pero eso no es el asunto. La humanidad, ya hemos visto, está depravada. Así que la humanidad no arranca en cero con Dios. Todos arrancamos en -1000. Y es desde aquí, desde esta condición donde justamente merecemos toda la ira de Dios, todos los que estamos aquí, toda la humanidad merece la ira de Dios. Es desde aquí que Dios libremente, por su decreto, por su soberanía, por su voluntad, elige a un grupo de personas entre aquí para llevarlos allí. Pregunta, ¿es injusto que estas personas sean castigadas por su pecado? No, porque la paga del pecado es la muerte. Así que estas personas están aquí porque han pecado, hemos pecado, ya lo vimos. Estamos aquí, somos contrarios a Dios, somos enemigos de Dios, somos hijos de ira por naturaleza. Esa es nuestra realidad como humanidad. Todos estamos aquí. El alpiste está delante de nosotros. ¿Y qué pasa con el alpiste? No lo queremos, no lo deseamos, así que libremente rechazamos a Dios. Pero Dios, que es infinito en misericordia, por razones que desconocemos, dice que en amor, nos dice que en Cristo, pero ya hemos visto que no tiene que ver nada con nosotros, ni porque Dios vio el potencial, ni porque yo era blanquito, negrito, o porque era bajito, gordito o flaquito, por nada de eso. Dios, sin razones que tienen que ver conmigo, quiso salvarme a mí. Y entonces yo puedo decir, ahora que estoy de este lado de la recta numérica, eso se llama gracia, porque no lo merecía. Porque a mí, yo no tengo ni idea. No sé, no sé. Solo sé que la Biblia me dice que Él lo hizo y lo hizo por amor. Porque a mí, no sé. Pero es lo que la Biblia me presenta. Entonces, ahora yo entiendo que es la gracia de Dios, porque entiendo que yo no merecía estar acá. Yo merecía estar allá. Pero Dios lo quiso hacer conmigo. Entonces, no, no puedo evaluar eso desde la justicia, porque no tiene que ver con justicia. Porque justamente todos merecemos la condenación por causa de nuestros pecados. No es un tema de justicia o injusticia. Puedo enojarme con la gracia de Dios, pero la gracia no tiene que ver con justicia. La gracia no es un concepto de justicia. La gracia es un regalo. No tiene, la justicia es algo que yo me gano. Él la paga por algo. Si eso fuera, si mi salvación fuera por la justicia, yo no la merecería. Pero no es por mi justicia, es una gracia. Porque el único ser humano que vivió, que nació en cero y siempre vivió de este lado de la recta fue Jesucristo. Y es el único que vivió justamente. Y por eso es que en Él es que podemos nosotros vivir esta realidad. El pecador perece justamente. El creyente es salvo inmerecidamente. Esas dos cosas son verdad al mismo tiempo. El que perece, perece justamente. El que se salva inmerecidamente, por gracia. Segunda objeción. No, es que esa doctrina de la elección incondicional nos convierte en marionetas. Entonces nosotros somos marionetas de que Dios va y nos trae, porque pues si es Dios el que hace todo, entonces yo no tengo libertad. Y lo que tenemos para decir ahí es, no, ningún hombre rechaza a Cristo obligado. O sea, nadie rechaza a Cristo obligado. De nuevo, el gallinazo no come alpiste no porque esté obligado a no comerlo. Él come mortecino no porque lo obligamos a comer mortecino y no le damos sino rata muerta. No, él con gusto y con libertad se come la ratica. Entonces, no es verdad que está obligado a. El hombre ejerce su libertad, solo que esa libertad está corrompida. Y entonces siempre decide libremente el mal. Siempre decide libremente el mal. Pero nadie es culpable de lo que él elige. Él elige por sí mismo lo que desea y sus deseos están esclavos al mal. La oferta del evangelio es entregada a todos los hombres, pero el hombre la rechaza. Y aún cuando la rechaza, cree que está bien y que no necesita la gracia de Dios para salvarse. Tercera objeción que se presenta a esta doctrina. Pastor, pero es que si enseñamos eso, pues ¿quién va a querer evangelizar? Porque si Dios es el que elige, pues que él haga la cosa, porque si no depende de, o sea, ¿para qué evangelizamos? No tiene sentido la evangelización porque Dios es el que elige, entonces ¿para qué le predicamos el evangelio si Dios va a decidir salvar a alguien? Pues lo salva, sea que le comparta el evangelio o no. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo respondemos a esa objeción? Bueno, vamos a decir tres cosas. Número uno,
El Dios que es soberano para elegir incondicionalmente es soberano para elegir los medios por los cuales las personas llegan a ser sus hijos. Es decir, Dios no solamente es soberano en la decisión de salvar a alguien, sino que Dios es soberano en elegir los medios que Él quiere para que esa persona sea salvada. Y Dios ha elegido un medio por el cual el mundo sea salvo. ¿Cuál es? El Evangelio, la predicación del Evangelio. Dios que es soberano para salvar, es soberano para elegir las formas en las que quiere salvar a la gente. Y Dios ha dicho, predíquenles el Evangelio. Así que es a través de la predicación del Evangelio que los hombres podrán ser salvados. Y eso es sumamente importante. Dios no solamente es Señor sobre la salvación, sino sobre los medios que usa para salvar. Y Dios ha dicho, es a través de la predicación. Segundo lugar, la elección, y esto quiero que me sigan con mucho cuidado, la elección es incondicional, pero la salvación es condicional. La elección es incondicional, pero la salvación es condicional. Y si usted estaba dormido, ya aquí como que, la elección es incondicional, la salvación es condicional. Es decir, no hay condiciones por las cuales Dios, que tengan que ver con nosotros, por las cuales Dios nos elija. Eso es incondicional. Antes de que hiciéramos el bien y el mal, antes de que naciéramos, antes de la fundación del mundo, es decir, sin base, la base no tiene que ver con nosotros. En absoluto, ya lo hemos demostrado. Entonces la elección es incondicional. Pero la salvación sí es condicional, porque la Biblia dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio para que sean salvos. Entonces, la salvación sí requiere dos condiciones, el arrepentimiento y la fe. Y como eso se requiere que la gente pueda escuchar el Evangelio. Porque, ¿cómo creerán si no hay qué? ¿Quién les predique? Y la fe viene por, ¿y el oír qué? Pues yo debo predicar porque para que la gente sea salvada hay unas condiciones y es que la fe sea dada. Y la fe viene solamente a través de un medio, la predicación de la palabra de Dios. Y las personas no van a poder ser salvadas a no ser que escuchen el Evangelio. Entonces, para que una persona pueda proceder como regalo de Dios al arrepentimiento y a la fe, se requieren unas condiciones previas que están en mí para anunciarles el Evangelio. Porque no van a saber de qué se tienen que arrepentir si yo no les digo que son pecadores y si no les muestro la verdad. Entonces, opera desde nuestro ángulo, desde esa realidad de nuestra responsabilidad. La evangelización es requerida y debemos evangelizar. Entonces, no es cierto que esta doctrina desalienta el evangelismo. Y en tercer lugar, porque ya que la salvación no es una obra humana, sino de Dios, el evangelista está más estimulado a predicar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque por más resistentes y lejanos que parezcan a Dios, es Dios y no la presumible bondad la que transforma el corazón. Es decir, esta doctrina nos alienta a la evangelización, porque si dependiera del hombre, uno haría como un escándalo, ¿merece salvación o no merece salvación? Entonces, si tú no crees que es una obra de Dios, sino de la persona, hay personas que tú digas, a este le voy a predicar porque tiene una cara de que puede ser salvado, pero a este no, más fácil se convierte el diablo, pastor. Si yo creo que depende de la persona, hay personas a las cuales yo ni para qué le evangelizo. No, pastor, ese es primo de Satanás. Ese no, pastor, ese para qué. No pierda el tiempo ahí. Pero si yo creo que la salvación es del Señor, es un regalo del Señor, es una gracia del Señor, yo recuerdo que al peor de los pecadores Dios lo salvó, el apóstol Pablo. Y que si Dios salvó a Pablo, que él dice, yo soy el primero, pues Dios puede salvar al segundo, o al tercero, o al cuarto peor. Entonces, ya no miro a la persona y digo, no, este no. Sino digo, no depende de esa persona. A veces a los que Dios más les encanta salvar son los que se creen los más duritos y los más lejitos y los más ateitos. En la iglesia contamos siempre la historia de un hombre, se llama David Mateo y le decían David Ateo. Y ahora es un hombre que sirve en la iglesia, ama a Dios y es un peluchito para Dios. ¿Verdad? O sea, es cariñosito, es una belleza de hombre, pero un corazón súper duro que su esposa ya lo había desechado. No, pastor, David ateo. Bueno, Dios se especializa en salvar personas como esas. Pero si yo creo que depende de la persona, ¿para qué pierdo mi tiempo aquí? Ese no se va a salvar. Pero esta doctrina me impulsa a la evangelización de todo hombre.
porque no depende de la persona, depende de Dios. Y Dios puede salvar a quien Él quiera, sin importar el hueco más profundo en el que esté, o sin importar que sea la persona más alta, más grande, con más dinero, con más estatus, creyendo que está muy bien, o al que está en el peor hueco de las drogas. A uno y a otro. Si Dios en su plan soberano lo quiere salvar, yo debo predicar el evangelio. Y Dios puede hacerlo con él y con él. Y a eso nos lleva esta preciosa doctrina. Bien, hermanos, así hemos terminado esta doctrina de la elección incondicional. Espero que haber sido claro, y si no, pues tendremos un tiempo de preguntas y respuestas para aclarar asuntos si son necesarios. Déjenme orar y seguimos con lo siguiente.